Yo quisiera decir esto de la manera más respetuosa posible, pero nos ocurre con bastante frecuencia que cuando llegan los funcionarios públicos a las vistas públicas, no traen consigo la información que uno podría prever que le van a preguntar. Si yo voy a una vista de pensión alimentaria, yo me llevo el expediente con las evidencias de los gastos de colegio, gastos materiales, etcétera, porque yo sé que me lo van a preguntar y yo tengo que venir preparada al tribunal con la información que me van a solicitar. Yo no le puedo decir al juez, ah, yo se lo busco en 5 días. Eso puede ser para una petición puntual de un documento que yo no me traje o algo muy específico, pero uno tiene que venir preparado con la información de que le vamos a requerir en una vista pública. Si estamos hablando de los empleados que reciben propinas, pues uno tiene que traer toda la información, la estadística, cuántos empleados hay, cuántas querellas se han presentado, porque vamos a hablar de ese tema. Y entonces me sorprende que entonces yo creo que realmente para poder tener la discusión apropiada, se tiene que hacer una vista pública adicional, porque todo lo que yo voy a preguntar, yo sé cuál es la respuesta. No la tengo aquí, la vamos a buscar en 5 días. Así que habría que tener una vista de continuación, es lo que pienso, en donde se puedan hacer las preguntas correspondientes, porque si no, cada vez que venimos a una vista pública aquí, perdemos el tiempo porque la información no está disponible y porque las personas que vienen a deponer no están preparadas. Y no me refiero solamente a usted. Nos ocurre muchas veces que las personas no tienen los datos. Aparte de que en Puerto Rico y en el gobierno, el llevar estadísticas y la palabra estadísticas en general es una mala palabra. Y eso lo que tiene como consecuencia es que en el gobierno se estén tomando decisiones sin datos, sin información. Por eso todo está patas arriba, porque es que no hay la información suficiente para que el gobierno tome decisiones basadas en datos, basadas en fundamentos, sino que se hacen muchas cosas que están basadas en percepciones que no están constatadas por datos. Voy a hacer las preguntas, aunque sospecho que no tendrá la información. Existen varias oficinas de normas y salarios, varias oficinas regionales del Departamento del Trabajo. ¿Cuánto personal tenían las oficinas de normas y salarios hace 10 años y cuánto personal tienen ahora? Ese dato pues no lo tengo, Pues como usted lo puede ir constató. anotando para entonces yo Sí. poder tener esa información, y vuelvo y reitero, mi solicitud al presidente de esta comisión es que tengamos una vista de seguimiento, porque no podemos discutir nada sin la información que necesitamos. Verificamos a ver, pero entonces si no hacemos en una ejecutiva con el Departamento del Trabajo. Y que se venga, ¿verdad?, con la información, la estadística, los expedientes y todo lo que le hemos requerido, no solamente yo, sino los demás compañeros y compañeras representantes. Y esto va dirigido a nosotros evaluar qué personal de fiscalización, más allá del asunto de los empleados con propina, y entiendo la jurisdicción federal que hay en ese aspecto, pero qué personal de fiscalización tiene el Departamento del Trabajo y si el Departamento del Trabajo está cumpliendo con su deber ministerial. ¿O hace cuántos años que el Departamento del Trabajo no cumple con su deber ministerial? Usted nos indicó que hace poco abrieron una línea, sospecho que es una línea telefónica, para dar querellas para que los empleados presenten querellas. Antes, primero necesito la fecha exacta en que se estableció esa línea telefónica para las quejas y las querellas. Y segundo, ¿qué mecanismo anterior a esa línea estaba en vigor por el Departamento del Trabajo? El
Departamento del Trabajo siempre ha tenido los números de teléfono de normas del trabajo por los cuales se reciben las querellas y se orienta. También, pues las personas acuden físicamente a las oficinas y reciben orientación. Lo que se habilitó más recientemente fue un correo electrónico dirigido a querellas sobre salario y fue pues este año. Entiendo que febrero, pero le busco la fecha exacta. Ok, estaría solicitando que nos dé esa información. Sobre las investigaciones en específico, yo creo que, aparte de que no tenemos unos números, más allá que recuerdo que escuché que usted indicó que recibía 50 querellas en la UAD, es lo que yo sospecho, relacionadas al discrimen por razón de sexo. Eso fue un ejemplo realmente. Exacto. Pero, o sea, refiriéndome a que son muy bajas en Sí. percepción de lo que podemos Y a eso conocer iba. de que en Puerto Rico tienen que ocurrir más. Igual pasa con hostigamiento sexual y con todas las causales de discrimen que sabemos que pues en el día a día pues deben estar ocurriendo situaciones que no se reportan. Si quiere los datos, eso lo ofrecí como ejemplo, si quieren los datos específicos se los podemos proveer también de la unidad antidiscrimen. Eso me gustaría que nos los proveyera. Los datos sobre los casos que se presentan, el % de efectividad en la resolución de los mismos, cuántos casos se abandonan a mitad de proceso, y cuáles son las causales de los casos que están viendo en la unidad antidiscrimen. Porque sería interesante saber, por ejemplo, cuántos casos de discrimen por razón de raza se están presentando en la unidad antidiscrimen, o si eso es algo que está pasando por debajo del radar. Pero si no tenemos los números, no tenemos la información, pues seguimos gobernando y legislando a ciegas. Eso que usted indica de que son muy pocas querellas y realmente entrar en un proceso de querella a nivel administrativo es bien cuesta arriba porque no hay personal suficiente. Yo recuerdo la última vez que vi un caso en la unidad antidiscrimen de Humacao, no había suficiente personal. Por esa razón, la evaluación y la investigación de la querella tomaba más tiempo y la gente se cansa y a veces abandonan los procedimientos porque ven que le van a salir canas verdes antes de la resolución. Y en el caso de la denuncia en sí, pasa igual que con los delitos sexuales, de violaciones, agresiones sexuales, etcétera, que no se denuncian. Y entonces eso lo que requiere es preguntarnos como gobierno si el mecanismo de denuncia está funcionando o si debemos trabajar con otros mecanismos que sean más efectivos. Pero para eso necesitamos hacer una evaluación de los datos, de la estadística, para ver si está funcionando o no está funcionando. Yo quisiera que también nos proveyera, y esto es un dato que yo sé que sería razonable que usted no tenga esa información, que nos proveyera un listado de todas las campañas educativas que ha hecho el Departamento del Trabajo en los últimos 10 años. Y cuando me refiero a campañas educativas, me estoy refiriendo a campañas educativas, no los talleres que le pueden dar por ahí, ni orientaciones. Me refiero a campañas educativas en los medios de comunicación, tanto escrito como televisado, en las redes sociales. En los últimos 10 años, ¿cuántas campañas educativas ha hecho el Departamento del Trabajo? Sobre la propuesta de Ángel Matos sobre tener un manual que podría llamarse Trabajador-Trabajadora, conoce tus derechos, y que podría tener distintas particularidades según la empresa. Yo pensaría que en algún momento, quizás en los 70,
en que el gobierno tenía mucha más presencia en las campañas educativas, podría haber existido, y precisamente le estoy preguntando para que nos busque si en algún momento el Departamento del Trabajo creó algún manual o alguna información, una hoja suelta, lo que fuera, sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Porque a veces no hay que inventar las ruedas, es retomar algo que ya se hizo, que es propiedad intelectual del mismo Departamento del Trabajo, actualizarlo al siglo XXI y volver a distribuirlo. Sí. Porque esa es la misión del Departamento del Trabajo, es dejar conocer y promover el que los empleados y empleadas conozcan sus derechos para que entonces puedan utilizar los mecanismos de querella y de investigación del Departamento del Trabajo. ¿Me iba a decir algo? Sí, aparte de los opúsculos, etcétera, que tienen las oficinas, nosotros, y en nuestra página electrónica están disponibles, hay afiches sobre, por ejemplo, que hablé de normas y salarios, que contienen la acumulación, el salario mínimo, dónde pueden querellarse, la información de normas del trabajo, etcétera. ¿Y esos afiches dónde están? En nuestra página electrónica, que pueden Ajá. ser descargados. Algunos patronos los ubican en sus áreas de trabajo porque están junto a otros afiches que sí son obligatorios por ley, como el de discrimen, OCHA, etcétera. Esos son afiches obligatorios. Este que les menciono no es obligatorio. Algunos patronos lo ponen, otros no. ¿Y ese podría hacerse obligatorio? Sí. Esa es una posibilidad. Sí. Pero ahora mismo, por ejemplo, en 2019 entiendo que se aprobó la Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora, que requiere que en los áreas de trabajo haya un afiche con los derechos de las mujeres. Y ese sí es el más relacionado a derechos generales de los trabajadores, pero está dirigido a las mujeres. No hay un afiche en general que se requiera por ley sobre esos asuntos de horas extra, de licencias, etcétera. Y uno pensaría que eso es algo importante, porque al menos yo he tenido la experiencia de personas que me dicen, ay, licenciado, usted me puede llevar el caso, no me están pagando lo que se supone que me paguen, etcétera. Y yo le digo, pero es que no tienes que llevar un caso, llama a normas y salarios. O sea, y eso me lo preguntaban muchas veces. Muchas veces eso quiere decir que la gente no tiene esa información, no les ha llegado esa información de que existe una oficina o una división de normas y salarios donde pueden hacer esos reclamos específicamente sobre el pago de sus salarios, etcétera. Así que vuelvo a lo que planteé inicialmente, hace falta una campaña educativa. Ahora, y no solamente en las redes sociales, en los medios electrónicos, los periódicos regionales, las radios regionales, y Domingo es de Ponce. En esos espacios, en el oeste, en el sur, ahí no, o sea, la gente no está pendiente de las redes sociales necesariamente. Hay que llegar a las personas, sobre todo a las personas mayores y las personas que no tienen acceso o destreza tecnológica que puedan conocer esos derechos. Y fíjese, eso sería un buen uso del dinero público. Utilizar recursos para que en los periódicos regionales, en las estaciones de radio regionales, se den unas breves cápsulas informativas para que los empleados sepan cuáles son sus derechos y no se dejen pisotear. Al respecto, quería comentarle que actualmente el departamento está desarrollando una campaña de las diferentes áreas con funcionarios de cada área explicando los servicios que ofrecen y pues sus responsabilidades, etcétera, y pues a dónde puede comunicarse los trabajadores. Así que estamos encaminados a pues hacer una campaña actualizada en cuanto a esos aspectos. Sí, por aquí me pasan de la oficina una tabla publicada por la Unidad Antidiscrimen, y para dejar, ¿verdad?, ese dato registrado en el récord legislativo, desde el 2017 hubo una reducción sustancial del número de querellas que se presentaron ante la Unidad Antidiscrimen. Así que pues eso requeriría, una vez uno se da cuenta de que existe ese problema,
el Departamento del Trabajo debe redoblar los esfuerzos en la orientación y las campañas educativas para que la gente pueda presentar las querellas o evaluar si la falta de empleados, entre otros problemas que tiene la unidad antidiscrimen en todos los municipios, sospecho, en las regiones donde están, ha afectado la posibilidad de que los empleados y empleadas puedan presentar sus querellas. Yo le iba a preguntar específicamente, y esta es una pregunta ya que viene del economista de la oficina, y es, los negocios que tienen personas cobrando por propina, ¿cuál es el registro que tienen de los NAICS? NAICS. Tendría que corroborarlo con estadísticas porque sé que no le puedo decir el número de mi mente, pero sí son unos registros específicos. ¿Y es solamente uno o son varias categorías? Varios, porque un empleado que recibe propina puede ser diferentes funciones, ¿cómo se le llama? Ocupaciones. Pues estaría solicitando que nos pueda brindar esa información. Y entonces, en cuanto a las W2, que en las vistas anteriores, fíjese, eso es una cosa que uno va aprendiendo aquí, esa parte yo no la sabía, que las W2 tenían diferenciados cuánto es el salario regular más cuánto es el ingreso por propina. Y uno pensaría que un examen o una evaluación sobre esos formularios le dejaría saber al Departamento del Trabajo, quizá con ayuda del Departamento de Hacienda o cualquier otra ayuda de otra agencia, cuántos empleados están cobrando el 213 y cuántos empleados están cobrando más, porque sería bueno saber, y eso lo han expresado los distintos representantes a través de las vistas públicas, cuántos empleados aún tienen el salario fijo a 213 y cuántos empleados tienen distintos salarios y cuál es el salario prevaleciente que se le está dando a los empleados que trabajan por propina. Y lo más seguro va a haber una diferenciación entre pues los meseros y el valet parking y otros, ¿verdad?, otros espacios donde se reciben propina. Quería finalizar, que ya creo que oí la campana, ¿verdad? Domingo. Y Domingo está ahí sudando la gota gorda. Y dice que Mariana que acabe rápido. Pero quería finalizar expresando mi parecer sobre esperar a que se conforme un grupo que evalúe esto, y es que no podemos esperar, porque el Departamento del Trabajo no tiene suficiente personal para dedicarse de manera expedita a hacer una evaluación sobre los empleados que trabajan por propina, y esta legislatura tiene que actuar. Este proyecto propone la garantía de un 75%, pero si vamos a la normativa federal, yo no entiendo por qué ocurre ese cambio en 1996, que usted indica en la ponencia, donde se fijó el 213, a pesar de que el salario mínimo anteriormente era el 50%. Fue una congelación en el Congreso de Estados Unidos. Ellos congelaron la fórmula. Sí, pero exacto. Yo puedo ver, 1996 estaba bajo Clinton. Sí. Eso es lo que podría, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la razón por la cual se congeló esa disposición y se quedó en 213, que parece una cuestión de esclavitud realmente? Eso es lo que mi percepción es espantoso. Así que yo pienso que cualquier cosa por debajo del 50% del salario mínimo establecido y que vaya cambiando a través de los tiempos es un sistema esclavista. Y mi propuesta es que lleguemos al 100% del salario mínimo, ya que la propina, según definida, y está en la nota al calce número 4, es una dádiva o gratificación que le concede directamente una persona que no sea el patrón a un empleado. Entonces, si la propina es un subsidio al salario, pues no es una dádiva, no es nada que se le esté dando por encima.
y sería contraria a la definición que tenemos, ¿verdad?, sobre propina. Así que esperamos que nos pueda brindar toda la información, no solamente la que yo les requerí, sino la que les requerimos los demás compañeros y compañeras para nosotros poder hacer una evaluación fundamentada en datos que nos lleve a los mejores resultados posibles.